Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. ¿Qué harías si no pudieras inscribirte a la escuela por un error administrativo? Eso le pasó a Noemí, pero con la ayuda de un asesor jurídico federal no perdió un año escolar. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Julio Salgado Cano, asesor jurídico federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues gracias a ti por darte este espacio para platicar de un tema que tiene que ver con la educación. Vamos a hablar de Noemí, una adolescente que obtuvo un lugar en la preparatoria, pero por un error administrativo casi se queda sin estudiarla. Platícanos en qué consiste, qué fue este error que se cometió que pues casi hace que pierda el acceso a la preparatoria. Con mucho gusto, Emanuel. Pues mira, el caso de Noemí es un asunto recurrente, año con año se da. ¿Qué es lo que pasa? Eh, los estudiantes de la secundarias públicas, pues terminan su ciclo escolar y evidentemente pues les dan su certificado, ¿no? Su certificado para poder acreditar pues que cubrieron las materias, que tienen los créditos y que pueden acceder ya a la educación media superior. El error se da cuando ya actualmente existe un sistema a través también del Comipems y de las autoridades educativas, en el caso de la Ciudad de México locales, que tienen que subir el certificado de secundaria de que terminó y donde viene su promedio, pues precisamente para que puedan seleccionarla una vez hecho el examen y puedan asignarle alguna de las opciones, ya sea si se queda en una que ella eligió o en alguna otra. Pero lo importante de aquí es que el error que sucede frecuentemente es totalmente imputable tanto a la autoridad educativa local como al Comipem, en mayor medida al Comipem, porque no suben el certificado a tiempo y te piden un mínimo de 7 para poderte inscribir a la preparatoria y a la opción que tú deseas. Pero como no está el certificado reflejado en la plataforma, en el sistema, en pleno siglo XXI, pues, pues le dan, digamos que le ponen tachecito a la estudiante o al Claro, como si estudiante no... y pues los dejan en, Sí. sí, y los dejan en un total estado de indefensión, Emanuel. Así es. Y pues, ¿qué respuesta tenían las autoridades educativas ante esta situación? ¿Qué le decían a esta adolescente y a su familia? Pues mira, le decían lo que normalmente le comentan a las personas que van. Ahorita con pandemia, pues es aún más difícil porque tú acudes muchas veces a una instancia de gobierno y la autoridad educativa local y el comité no es la excepción. Y de entrada con pandemia, pues te ponen un mensajito que dice, pues favor de comunicarse a este número o a este correo, ¿no? Y ya después de estar tocando, insistiendo y pues ver que nadie te atiende, pues tú lo que haces es llamar. Entonces el abuelo de Noemí, que es el que se puso aquí las pilas, se puso muy trucha para ayudarla, eh, pues trató de comunicarse vía telefónica, no pudo, trató de hacerlo vía correo electrónico, se tardaron en contestarle, sí le contestaron, pero se tardaron en contestarle, y maravillosamente pues le contestaron, sí, pues ven, acércate a las instalaciones, ¿no? Te esperamos el día tal cuando él ya había ido. Entonces, es normal que en este tipo de asuntos, pues la autoridad conoce y sabe que año con año cometen el mismo error. No sé si se le vaya a alguien de ahí o pues no lo sube, no es un error humano, pero lo que sí es cierto es que año tras año sucede. Ese es el problema, ¿no? Parece absurdo, ¿no? Suena absurdo que este tipo de situaciones ocurran, bien lo dices ya en el siglo XXI con tanta tecnología y sobre todo pues en la situación que bien comentas que hemos estado, pues que la tecnología es importantísima para llevar a cabo ciertos procesos como lo es ¿no? Que tiene que ser pues un proceso pues ya automatizado, ¿no? No tendría que haber este tipo de situaciones en las que se ponga en riesgo el derecho a la educación de los estudiantes
de secundaria. Ya hablábamos nosotros fuera del aire que pues esto genera cierta deserción escolar, ¿no? Y pues eso es injusto, ¿no? Se limita el derecho a la educación de estos chicos. Sí, totalmente, pues total injusticia, porque quizás visto desde la autoridad, pues para ellos es un trámite, ¿no? Es subir un documento, ay, no lo subí, perdón, ¿no? Pero para el estudiante, por ejemplo, en el caso de Noemí, pues es fatal. Claro. ¿Y por qué es fatal? Porque se decepcionan y entran en una, digamos, sinergia de, pues bueno, ya lo dejo así, ¿no? Mucha gente lo deja, no se anima, digamos, a empujar o a tratar de solucionar el problema que la autoridad cometió negligentemente. Pero en el caso de Noemí es un caso muy particular porque ella nos comentó que es la primera persona de su núcleo familiar que accede a la educación, y no iba a acceder a cualquier tipo de educación, iba a acceder a la UNAM, ¿verdad? Claro. A nuestra máxima casa de estudios. Entonces, cuando los estudiantes ven que el trámite o el proceso es accidentado o hay piedritas en el camino, pues muchas veces lo que hacen es pues, ya no estudiar. Mucha gente, yo te podría apostar, no conozco las cifras ciertas, pero yo te podría apostar a que un gran número de estudiantes que van a pasar de la secundaria a la preparatoria, pues ya no estudian por este tipo de errores que truncan su proyecto de vida y pues inclusive su crecimiento personal y profesional, ¿no? Así es, y bueno, en este caso caso particular de Noemí que estamos comentando, pues ya nos dices, ¿no? La única familia que tiene acceso a la educación media superior y que ocurran estas cosas, pues sí, bien lo dices, es desmotivante, es triste, ¿no? Pero pues ya hablaremos un poquito más adelante de cómo fue el proceso, precisamente para que Noemí no perdiera su acceso a la preparatoria. Y pues ahorita vamos a hacer un corte y regresando seguimos platicando del caso de Noemí. Claro que sí, hermano. A ti que estás en casa te invitamos a que no le cambies. En 2021, 275.347 jóvenes participaron en el concurso de asignación a la educación media superior de la zona metropolitana de la Ciudad de México. 221.728 obtuvieron un lugar para continuar sus estudios. Solo 75.846 estudiantes fueron asignados a la escuela que señalaron como su primera opción. 10% de los participantes no quedaron en ninguna de las opciones que señalaron. No obstante, tuvieron la oportunidad de elegir otro centro educativo. Más del 90% de los estudiantes que fueron admitidos provienen de escuelas públicas y 7.5% de escuelas privadas. 121.347 aspirantes son mujeres y 118.338 son hombres. Solo 6 aspirantes obtuvieron la puntuación máxima en este concurso con 126 aciertos. 53.619 jóvenes se quedaron sin ninguna opción para continuar con sus estudios. Ya estamos de regreso, estamos platicando acerca del caso de Noemí y bueno, ya estábamos conversando, Julio, de que Noemí casi se queda sin escuela por este error administrativo. ¿Y en qué momento llega este asunto a la Defensoría Pública Federal? Pues mira, llegó el abuelo de Noemí. Nosotros ahorita estamos dando una atención en primer contacto, es decir, cuando llega gente la atendemos directamente y personalmente nosotros los asesores jurídicos. En ese momento ya venía el abuelo de Noemí, pues un poquito decepcionado, pero sí venía con ganas de ayudarla, ¿no? Déjame decirte que el abuelo de Noemí es el único profesionista en la familia de Noemí, y se dio cuenta, pues, evidentemente el daño que le estaban haciendo y que le iban a causar en un futuro. Claro. Entonces, el señor llega a las instalaciones del instituto aquí a Bucareli, y lo atiende la licenciada Sandra Fabiola González Vargas, que también es una excelente asesora jurídica, como muchos de mis compañeros que están ahí en Bucareli. Y pues evidentemente al notar el caso, pues anota, lo pone como, digamos, urgente y lo turna al área de asesoría. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que se turna un asesor, en ese caso me lo turnaron a mí, y comienzo a analizar el asunto y empiezo a ver que pues el tiempo es fundamental
para poderla inscribir. Hay una situación muy particular en estos asuntos, Emanuel, porque número uno, si tú presentas, por ejemplo, un juicio de amparo, este juicio de amparo por lo general lo que hace, si todo sale bien, si procede bien, es guardarle el lugar, pero ya no entra en este ciclo escolar, sí, claro, ya entra se pierde un año, ¿no? hasta el próximo. Uh-huh. Entonces, el tiempo aquí es vital. Así y el abuelo de Noemí pues llega con esa intención de quererla ayudar. Y bueno, ya estamos adelantando un poquito de cómo fue el proceso. Sabemos que no se llegó precisamente a un amparo por lo que comentas, pero adelante nos platicas por qué no se recurrió a este recurso legal en este caso. Ya decíamos, uno pues era para que no perdiera el ciclo escolar. Cuando tienes en tus manos este asunto, ¿cómo empiezas a planear una estrategia para poder ayudar a Noemí? Pues mira, de entrada, nosotros tenemos básicamente varios instrumentos, como es el juicio de amparo, y otro de los instrumentos es el escrito de petición. Entonces, cuando llega el asunto, ya teníamos nosotros conocimiento, como año con año sucede, pues que se iba a dejar a una estudiante fuera de su educación. Por lo general, ¿qué es lo que se hace? Si tú o la gente que nos ve se ponen a investigar un poquito, por lo general la gente va con abogados particulares, uh-huh, y estos abogados particulares les promueven un juicio de amparo. Uh-huh. En este juicio de amparo, digamos, lo que se hace es pedir una figura muy técnica que se llama la suspensión del acto, que básicamente tú le pides al juez, oye, entre que se resuelve este uh-huh asunto en general, pues dale su derecho a ingresar a la universidad que ella ya se ganó con los aciertos que ganó en el examen, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo general, presentan este juicio de amparo, y como los términos a veces en juzgados pueden verse un poquito alargados, ahorita con motivo de la pandemia se alargan un poco, pues bueno, nosotros nos dimos cuenta que si presentábamos el amparo, pues esto la iba a afectar y no la íbamos a poder inscribir en este ciclo escolar. Íbamos a tener que esperar quizás un año, como ya los otros antecedentes nos habían arrojado, de que presentaban el juicio de amparo y sí, se ganaba y todo el juicio de amparo, no hay ningún problema, pero el daño al estudiante es inmenso porque se tienen que esperar un año para que la UNAM o la institución de educación que sea les guarde su lugar y ya puedan accesar, pero hasta el próximo ciclo escolar. En este inter... Uh-huh. Existe también muchísima deserción porque muchos estudiantes dicen, oye, ya no esperan, o se meten a trabajar por necesidad de su familia. Sí, es un año que pues el estudiante pierde el ritmo que ya llevaba, ¿no? De la secundaria, el ánimo de estudiar en el instituto que él haya elegido, ¿no? Sí, es un año que pues es muy complejo para los adolescentes, ¿no? Sí, es crucial porque, por ejemplo, en el caso de Noemí, ella nos comentaba que ella, número uno, su primera opción era ya dejar de estudiar, y número dos, pues meterse a trabajar. Se iba a meter a trabajar para contribuir pues al gasto familiar, ¿no? Porque a veces es difícil en ese contexto y sobre todo aquí en la Defensoría, como bien recordás, pues atendemos gente vulnerable y de escasos recursos. Así es, Julio. Y bueno, vamos a una segunda breve pausa y al regresar pues ya nos explicas por qué no se recurrió al juicio de amparo y qué fue lo que dijeron las autoridades universitarias para a poder ayudar a Noemí. Claro que sí, Manuel. Y a ti que estás en casa, que nos ves a través de la señal de Justicia TV, te preguntamos qué significaría para ti perder un año escolar. Esto le preguntamos a universitarios de nuestro país. Vamos a escuchar lo que nos respondieron. El derecho a la educación es uno de los más importantes que se consagra en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Para mí, perder un año escolar significaría dejar de formarme como profesionista y estar un paso más lejos de mi meta. No solo atrasaría mi educación, sino también los planes de vida que formé para mi futuro. Bueno, para mí significaría mucho
más si estamos en presencia de una negligencia administrativa, que por cuestiones administrativas sea esa la razón por la que voy a perder un año escolar. Se podrían estar dañando proyectos de vida a corto, mediano, largo plazo, podrían influir en decisiones futuras que a lo mejor no las hubiera tenido que haber tomado de haber llevado ese año escolar. Bueno, honestamente considero que sería sumamente injusto el hecho de que yo tuviera que perder todo un año en mi escolaridad solamente por la falta de diligencia de una institución. Además de que siento que sería gravoso para mi persona, puesto que la gente ya nos vamos acostumbrando a un ritmo constante de estudio y que al perder un año completo de escuela, muchas veces todos estos aprendizajes se pueden ver viciados. Significa no poder desarrollar las habilidades que podría desarrollar dentro de las aulas, al no poder socializar y contrastar mis puntos de vista con los demás compañeros. Asimismo, no voy a poder desarrollar mis habilidades argumentativas al no poder estructurarlos frente a alguien que me escuche, como sería el maestro, ¿no? Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Julio, pues ya este asunto que estamos hablando el día de hoy de Noemí, que casi pierde un año escolar por este error administrativo, ya comentábamos que no se llegó a una instancia jurisdiccional. ¿Cómo es posible, ¿no?, que tú nos expliques que se haya resuelto este asunto que tiene que ver con el derecho a la educación sin haber pues llevado a cabo un proceso judicial? Claro, Emanuel. Mira, actualmente en el Instituto Federal de Defensoría Pública hay, digamos, una renovación de formas de trabajo que ya venían de atrás un poquito más rígidas. Uh-huh. Anteriormente, ¿qué hubiera pasado? Pues se hubiera presentado el juicio de amparo, sí, y se hubiera llevado y punto, ¿no? Nos hemos enfocado ya más a resolver de manera eficaz y eficiente los problemas. Uh-huh. Creo que este es un buen asunto que ejemplifica eso, porque si nos hubiéramos ido al juicio de amparo, pues de nada hubiera servido, porque si bien es cierto, le hubiéramos guardado su lugar, quizás dentro de un año ella ya no estaría queriendo estudiar, ¿no? Claro, entonces, ya lo habíamos dicho, ¿no? El tiempo aquí fue crucial. ¿Y cómo se hizo esto? Uh-huh. Recordarás que también con toda la reforma en materia de derechos humanos, el artículo primero dice que todas las autoridades pues tienen que garantizar, prevenir y pues prácticamente proteger a las personas en todos sus derechos humanos, ¿no? Es una obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Como este asunto teníamos, digamos que cuando llegó, teníamos más o menos una semana para que le pudieran asignar la preparatoria a la cual ella se había quedado por el número de aciertos que obtuvo, pues si presentábamos el juicio de amparo, quizás íbamos a tardar más de 2 semanas en que nos admitieran o se diera algún pronunciamiento. Entonces lo que hicimos fue hablar con el abuelo de Noemí y acordamos tratar la estrategia en el sentido de presentar un escrito de petición con fundamento en el artículo 8º constitucional. ¿A quién le presentaríamos esto? Pues a la UNAM. Okay. ¿Por qué a la UNAM? ¿Por qué a la UNAM? Porque la UNAM en esa semana estaba asignando los lugares. Y en este escrito lo único, o digamos lo principal que le dijimos a la UNAM es ayúdame porque no es un error mío, fue un error de la SEP y pues prácticamente no merezco este trato con fundamento en mi artículo 3º, claro, que es el derecho a la educación, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de la UNAM? Fíjate que apelamos, aquí hay una cuestión en términos de la Ley General de Educación. Uh-huh. Todas las autoridades, digamos, educativas del país tienen un principio que se llama la responsabilidad social. O sea, todas las universidades deben de tener responsabilidad social. Esto se lo hicimos, digamos, valer a Noemí con la UNAM. Uh-huh. Presentamos el escrito y déjame decirte algo, en menos de 2 horas le llamaron al papá de Noemí para citarlos al día siguiente y pues bueno, atender la problemática, ¿no? Para ver. Entonces, bueno, los citaron, al día siguiente acudió el papá de Noemí con ella y su abuelo, estuvieron platicando y ¿cuál iba a ser nuestra sorpresa? Que afortunadamente la UNAM utilizó la responsabilidad social que obligatoriamente tiene, pero además
déjame decirte algo, se utilizó un sentido común, que es lo que ayudó muchísimo en este asunto, y notaron el problema. Yo creo que anteriormente ya han tenido problemas similares, vieron la problemática, vieron que todavía estaban en tiempo de poderla ayudar. Claro. Y pues bueno, gracias también a este escrito, pues logramos que Noemí entrara a la preparatoria, la opción que ella pidió. Y Julio, para las personas que nos están viendo a través de Justicia TV, ¿cómo pueden solicitar los servicios de la Defensoría Pública si se encuentran en alguna situación parecida? Pues mira, de entrada te puedo decir que actualmente el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta ya con un número que trabaja los 365 días del año a toda hora, que es el Defensatel 800-224-2426. Ahí se les tomamos la llamada a los asesores jurídicos. Uh-huh. Entonces, la gente que necesite alguna orientación, alguna representación, o inclusive si tiene alguna duda respecto de si somos competentes o no, pues bueno, pueden llamar. En la sede física también pueden acudir, estamos atendiendo, o bien últimamente a través de redes sociales se ha estado captando a muchísima gente con motivo de todos estos cambios que se han venido haciendo, ¿no? Claro. Muy bien, Julio, pues... Sí, y te decía, únicamente quería comentar algo que Noemí nos dijo en una entrevista pasada. Lo que decía Noemí, este es un asunto recurrente, perdón que lo insista, pero es importante que la gente conozca que este asunto pasa año con año, y muchas veces los estudiantes pues no tienen dinero para pagar un abogado particular. Es importante transmitirles que aquí en el instituto los podemos representar de forma gratuita, y sobre todo comentar lo que Noemí dijo. Noemí mandó un mensaje la última vez que nos vimos, y lo que decía ayer era, pues no se dejen caer, no dejen que por un error de este tipo les trunquen su proyecto de vida, les trunquen su ánimo de estudiar y su ánimo de prepararse y de ser mejores personas. Yo creo que este país es lo que necesita, y este es un claro ejemplo de que un estudiante, de lo que hace también una defensoría gratuita, ¿no? Podemos ayudar a la gente a otra vez retomar su camino y su proyecto de vida. Y así es, Julio, y como la educación que hemos visto en este programa es para todos, también el acceso a la cultura es para todos. ¿Qué haces tú para ejercer tu derecho a la cultura? Pues mira, yo era un asiduo a la Cineteca, yo iba mucho a la Cineteca Nacional. Actualmente creo que tienen una plataforma de streaming o virtual. Sí. Y pues bueno, yo es lo que recomendaría. Me encanta ver las películas de la Cineteca. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias por esta conversación el día de hoy. Te mandamos un abrazo y esperamos verte nuevamente por acá. Igualmente, muchas gracias a ustedes por el espacio, que estén muy bien. Bueno, ya nos vamos. Agradecemos a nuestro equipo de producción, no sin antes dejarte con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Hasta la próxima. Les saludo desde el Museo Franz Mayer para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerlo. El alemán naturalizado mexicano Franz Mayer fue protagonista de la fundación de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le permitió tener una importante fortuna. Su gusto por la naturaleza y la fotografía le hicieron recorrer México a pie. Su mayor pasión fue el coleccionismo, primero plantas y posteriormente libros y piezas de arte decorativo como textiles, azulejos antiguos, relojes de pie, muebles, cerámica, zarapes, plata, entre otras piezas principalmente novohispanas. Hizo un fideicomiso para dejar sus colecciones como legado a México, el país en el que decidió tener su hogar. Aquí encontrarán una fascinante biblioteca que, entre otras joyas, tiene la colección más importante de América de libros del Quijote de Cervantes. Entre las piezas que no deben perderse está el biombo que representa la Ciudad de México como se veía en el siglo XVII. La vista desde lo alto simula una perspectiva de pájaro, una metrópoli novohispana que parece modelo de orden urbana con edificios uniformes, calles rectas, limpias y vacías. Una escena que contrasta con las de la conquista de la ciudad. Si bien el encuentro entre Cortés y Moctezuma al sureste se desarrolla en orden, en el resto del cuadro reina el caos y la violencia. Las pantallas plegables de este biombo formaron parte de un corpus más amplio de pinturas y enconchados realizados a partir de 1660 con un tema que apenas se había tratado en las artes visuales de esa época.
Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Franz Mayer, un orgullo más de México.